En Entre Ríos podemos vivir nuestra historia porque recuperamos espacios públicos que son parte de nuestra identidad. Con obras cuidamos el patrimonio cultural de las y los entrerrianos. Gobierno de Entre Ríos. Esta semana los argentinos arrancamos viviendo una tormenta. No hay precios, seguimos con el problema del gasoil. En agosto nos van a subir las prepagas un 10%. Se sigue hablando de sacar los subsidios a las tarifas, lo que significaría un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos. Y un Ministerio de Economía que quedó vacío. El día sábado, Martín Guzmán, con un tuit, hizo pública su renuncia al cargo de Ministro de Economía de la Nación, con 7 páginas adulando sus propios logros y excusando las circunstancias que le tocó vivir, pandemia mediante. Nada dijo de por qué renunció, lo hizo en medio del acto de Cristina. Cada pequeña acción tiene un símbolo, una carga simbólica, y que haya renunciado con un tuit en el medio del acto de Cristina, sacándole el protagonismo a su discurso, del que poco se habló, pero del que se iba a hablar mucho si no estaba esta renuncia. Todo eso tiene una carga simbólica, hay algo detrás. Nada dijo tampoco de los horrores estadísticos que cometió cuando creó el presupuesto 2021 y el presupuesto 2022. Presupuesto 2021 con una proyección del 29% de inflación, que terminó en un 50% de inflación. Un presupuesto 2022 con una proyección de 33%, que decían, bueno, es una expresión de deseo. Y en breve ya estaban estimando que por lo menos sea un 40% para diciembre de ese mismo año, del año pasado. Estamos con proyecciones de más de 70%, 70% en el mejor de los casos, en casi extraordinarios, y llegando a un julio con estadísticas que ese 33%, si no lo toca, le pasa raspando. Aplaudió el IFE, Ingreso Familiar de Emergencia, que era un monto de 10.000 pesos cada 2 meses durante 3 oportunidades. Con eso, que él mismo aduló en su propia carta de renuncia, compensó la pérdida de salarios, la pérdida de trabajos, el encierro de la gente que no podía traer ingresos a sus casas durante meses y meses, acumulando, a pesar de que tenían que sostener a las familias, a pesar de que tuvieron que seguir pagando todos y cada uno de los impuestos, porque nunca dejaron de pagar las cosas, nunca perdonaron un peso. Pero sí te encerraron, sí dijeron que las restricciones eran necesarias por la salud y que la economía no importaba. Dijeron que no había tampoco necesidad de hacer proyectos, de tener un plan. Luego se desdijeron, pero tampoco apareció ningún plan, ningún proyecto. Aduló también los ATP, que cubría el 50% de los salarios, y bueno, era una ayuda, una asistencia para las empresas que no podían trabajar por las restricciones que se pusieron por la pandemia. Es decir, el gobierno te dice no trabajes, entonces pone las condiciones como para ayudarte a que implementes lo que el gobierno te pide que hagas. Y ese 50% de salarios, por error, llegó a las grandes compañías de la Argentina y ayudó a los grandes y a los poderosos de la Argentina, pagándoles el 50% de los sueldos a no solo a los grandes empresarios, sino también a los directivos de esas grandes empresas y a aquellos poderosos que trabajan ahí dentro. Hizo un acuerdo con los fondos internacionales, sin quita de capital, en el medio de la pandemia. En medio de la pandemia hizo un acuerdo aceptando que no se quitara capital, que estábamos en condiciones de pagar todo. No hubo prácticamente una ínfima baja de los intereses, una acumulación de pagos que postergado quedó todo como algo impagable para el 2026. Pero claro, eso ya es otro gobierno, eso ya es otra historia. Cerró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sin miramientos a las condiciones irregulares en las que se tomó este endeudamiento, y condensó, además, un nuevo préstamo equivalente, capitalizando los intereses y prometiendo que se va a volver a pagar todo con pautas en donde vamos a tener
3 revisiones en el año para ver si estamos nosotros cumpliendo con cada una de las pautas que el Fondo Monetario planteó para que nosotros hagamos el pago que Guzmán, a través de la voz del presidente, que fue el que dio la directiva de que se haga de esta manera, se terminara pagando este acuerdo con el Fondo Monetario. Y se fue con la primera revisión más o menos cumplida, casi con el cuchillo entre los dientes, afirmando, ratificando y firmando no solo su renuncia, sino también que el acuerdo con el fondo ya está vigente. Estamos con todo hecho y derecho para que este acuerdo sea imposible de llevar para atrás. Como mucho habrán reperfilamientos a futuro, que ya veremos. Agarró una granada del ELIX, Martín Guzmán, que había dejado el gobierno de Macri, una granada de más de 1 billón de pesos, que para no tenerlos dentro del mercado circulando, porque sería emisión, lo que hicieron fue que los bancos lo tomaran como un bono y darles intereses a partir de eso. Y esa rueda, esa bola del ELIX de bonos que tienen los bancos, exclusivamente los bancos, se convirtió ahora en 6 billones y más de pesos, con vencimientos que van a estar, por ejemplo, en septiembre de 1 billón. ¿Cómo se va a pagar eso? Según la nueva ministra, no va a haber mucho problema para justamente renovarlo, es decir, continuar con la bola y seguir agrandándola con nuevos intereses en un nuevo préstamo que se va a estar haciendo, tomado de los bancos que van a estar tomando esos pesos para no ir al dólar. En septiembre hay un vencimiento muy grande por 1 billón de pesos. ¿Eso le preocupa? ¿Cómo se encara? ¿Cuál es el análisis? Sí, por supuesto, es un segundo semestre de muchos vencimientos, hay distintos picos en distintos momentos y eso, bueno, lo estamos trabajando ya desde esta mañana muy temprano con el presidente del Banco Central. Creo que tenemos que trabajar codo a codo y que también son vencimientos que uno seguramente los vamos a poder renovar tranquilamente, pero sí tenemos que estar muy encima de eso, ¿no? Es un segundo semestre que es exigente. Dólar que obviamente nos tiene sorprendidos a todos con el salto y no tan sorprendidos porque más o menos lo veníamos esperando de hace tiempo. Quien te dice las criptomonedas alivianaron un poco lo que es el resguardo de la ciudadanía, ir a los ladrillos, a la construcción, a los neumáticos, a todo lo que sea materiales para cuidarse y cuidar los bienes, han sido la forma de amortiguar lo que es directamente una embestida al dólar que hasta ahora está siendo amortiguada por todos lados. Y nos hemos quedado, gracias a eso, sin reservas, salvo por la semana pasada en donde se logró juntar un poco de dinero, 1.500 millones, a raíz de un cierre, un hipercepo de importaciones que permitió que lo que entraba quedara. Pero una situación ficticia, una situación que es insostenible en el tiempo. Es decir, que ahora vuelve la rueda a circular con relativa normalidad y ya se pone complicado, porque el día viernes 1 de julio, tanto como el lunes, el Banco Central empezó a perder nuevamente aquello que había ganado. El ministro de Economía, Martín Guzmán, acaba de presentar la renuncia como funcionario del Gobierno Nacional. Lo hizo a través de un tuit que acaba de postear hace aproximadamente 5 minutos. Y así llegamos al día sábado, a las 5:30 de la tarde, cuando Martín Guzmán, con un tuit de una forma irregular, sucia, que complica absolutamente todo, porque hay formas y formas de irse del poder, de irse de un cargo. Él podría tranquilamente haberlo hablado por dentro, haber buscado un reemplazo y no terminar todo así. Podría haberlo hecho cuando el discurso de Cristina había terminado,
podría haberlo hecho de tantas maneras. Y así asumió Silvina Batakis, que planteó que va a seguir con el mismo rumbo, con el mismo proyecto que hasta ahora venía tomándose desde el Ministerio de Economía, bajo la órbita y la proyección de Alberto Fernández. Y la pregunta entonces sería, ¿por qué renunció Guzmán? Si van a seguir por el mismo rumbo, si van a seguir con esta segmentación de tarifas que se estaba planteando, si van a seguir con esta devaluación programada, si van a seguir con el pago al Fondo Monetario de esta manera. ¿Cuál es la razón por la cual renuncia a alguien y toma el otro para hacer exactamente lo mismo? Bueno, curiosidades. ¿Y por qué ahora esta persona sí tiene el visto bueno y la otra no? Son las curiosidades que nos van a quedar. Pero todo el país quedó en vilo el domingo esperando para saber quién iba a ser la nueva o el nuevo ministro. Hasta entonces no se sabía del todo quién podía ser. Y se estaba esperando la conferencia de prensa que iba a dar el nuevo ministro. Pero terminó el día y la conferencia se suspendió. Se fue postergando. Y de reunión en reunión el presidente terminó suspendiendo la conferencia, a pesar de que Silvina Batakis fue a las 9 de la noche ya designada como la flamante encargada de encabezar el Ministerio de Economía. Un país esperando un anuncio después de un día y deciden no dar la conferencia de prensa porque las condiciones no están dadas. Vamos a intentar, si les parece, acercarnos breve, porque es acá a 2 pasos, la manifestación de 9 personas que están protestando aquí en la vereda de la Quinta de Olivos, y es lo que suspende la conferencia de prensa que, reitero, y en serio lo digo con mucho respeto, pero que espera buena parte de los argentinos después de un día de incertidumbre. Esta es la manifestación. 9 personas. Que era literal, 9 personas era literal, que se manifiestan con todo el respeto del mundo y con toda la posibilidad de hacerlo desde la vereda. Pero bueno, este es el motivo por el cual entienden que no están las condiciones dadas para dar la conferencia de prensa. José, hay otra sala de prensa en la residencia presidencial de Olivos, bastante más grande adentro, pero bueno, la decisión es no dar ningún comunicado ni dialogar con los periodistas. Así que aquí está. Lunes 17 horas, no vaya a ser cosa que lo haga a la mañana, a las 17 horas hizo el juramento, rapidísimo, hola, juro, sí, y se fue. Dio un discurso, monólogo, donde no dijo absolutamente nada. Pero tiene una frase que me llamó la atención y que creo que dentro de todas las preguntas que después le terminó haciendo C5N y el destape el día martes por la mañana, termina siendo la única frase que se repitió más de 4 veces. Y no solo que la repitió más de 4 veces, sino que es la única frase que nadie le preguntó qué quería decir. Es liberar la cantidad de recursos enormes que tiene nuestro país y ponerlo a disposición de ese sendero de crecimiento. Queremos construir ese país federal, un país que libere todas las fuerzas productivas que tenemos en Argentina para generar puestos de trabajo. Necesitamos darle mayores oportunidades a todas nuestras provincias. Que me parece que hoy necesitamos que todos estemos trabajando para construir un camino, un sendero en donde Argentina pueda liberar estas posibilidades de producción que tiene el país para mejorar para todos. Para liberar todas las capacidades que tiene cada una de las provincias. Por ejemplo, lo más conocido en estos tiempos es el gasoducto Néstor Kirchner. Hay que liberar las fuerzas productivas. Gran misterio. Ojo que por ahí viene la mano del nuevo orden que está imponiendo esta agenda de la nueva ministra, que habló de una revolución 4.0, de cambiar la matriz energética para cuidar el ambiente, cosas que resuenan de la Agenda 2030. Habló también del salario básico universal, por lo que los periodistas le vienen preguntando, y porque Grabois también le metió un tuit ahí diciéndole: yo te banco, pero por favor, haz el salario básico universal urgente. Y la pregunta es, ¿el salario básico universal como un plan social nuevo para poder reemplazar
lo que es el trabajo que se está perdiendo por las nuevas tecnologías? ¿Ese es el gran proyecto que tienen pensado? Tenemos todo por definir por delante. Tenemos por saber a dónde nos va a llevar este mismo rumbo, pero con matiz nuevo, con un rostro. Le cambiamos la máscara, pero sigue estando detrás los mismos intereses, el mismo gobierno, los mismos problemas y la misma falta de solución. Fundación de Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Si sufrís violencia de género, si necesitas ayuda, llámanos. Ponete en contacto con nosotros y te ayudaremos. Estaremos para contenerte, ayudarte y darte una mano. Es un mensaje de Amelia Sosa, presidenta y fundadora. Teléfono 03442 45 74 78. Fundación de Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Tenemos nuestra página de Facebook, Ayuda a Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. También en Instagram nos podés encontrar. Te esperamos. Más gestiones y más proyectos. Tenemos el compromiso de gestionar constantemente para nuestra ciudad. Desde comienzo del 2020, aún con todas las dificultades que significó atravesar una pandemia impredecible, logramos un total de 18 importantes convenios para Urdinarrain, como 40 viviendas a través del programa Casa Propia, el reemplazo de cañerías de agua potable, el reemplazo de luminarias de sodio por tecnología LED, la ampliación de la red cloacal, 100% de cobertura para la ciudad, ampliación de la red de gas, nuevas cámaras de seguridad, más equipamiento municipal, nuevo banco de ayudas técnicas, ampliación y refacción de la Escuela Técnica número 18, limpieza de la laguna anaeróbica, programas para emprendedores y el programa para hacer semipeatonal la Avenida Libertad. Estos son algunos de los proyectos que marcarán un antes y un después, porque llevamos gestionados más de 500 millones de pesos, porque hay más obras, hay más oportunidades y mejor calidad de vida para todas las personas, porque un municipio activo es una ciudad en movimiento. Municipio de Urdinarrain, una ciudad en movimiento. Giana Distribuciones. Experiencia e innovación en productos congelados que garantizan su confianza de marcas únicas y exclusivas. Entregas rápidas y eficaces con su rigurosa cadena de frío. Estudio Santa Isabel. Contador Roque Ricardo Díaz y Asociados. 1 de mayo 145 Gualeguaychú. Estudio Santa Isabel. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca Rus Móvil de Río Uruguay Seguros.
Oficina de Arquitectura Contemporánea. Trabajamos para que consigas tus propósitos. Gilverde es un pueblo que se traduce en obras. Es un pueblo que no se olvida de su gente. Es un pueblo que se traduce en compromiso. Trabajamos en ser más accesibles. Gilverde, un pueblo que crece haciéndolo juntos. En Entre Ríos podemos vivir nuestra historia porque recuperamos espacios públicos que son parte de nuestra identidad. Con obras cuidamos el patrimonio cultural de las y los entrerrianos. Gobierno de Entre Ríos. Con el paso de la pandemia se puso sobre la mesa lo que es la tecnologización de los distintos negocios, lo que es la necesidad de utilizar las tecnologías para poder llegar al consumidor, para poder llegar al alumno, para poder llegar también a aquel que está necesitando una prestación de servicio por parte de alguna institución. Y todo este trabajo de digitalización no se aplica en todos lados y para todas las empresas de la misma manera. No todos están en condiciones de llevarlo adelante. Y se dan ahí entonces brechas en donde nos lleva a preguntarnos si todos estamos en condiciones de digitalizar, si sirve digitalizar, qué riesgos conlleva. Para hablar de todo esto, vamos a estar compartiendo esta charla con Jonathan Rodríguez Brun, que es analista y asesor de empresas y negocios. Gracias por compartir este momento con nosotros. Bueno, gracias Alejo y un saludo a toda la audiencia. Y sobre esta temática que recién estaba presentando, creo que venimos ya hablando las últimas veces que estuvimos conversando, pero vamos a puntualizar justamente en este desfasaje que se genera muchas veces entre distintas empresas, porque no es lo mismo una gran empresa, una institución educativa o una institución pública, que lo que es el negocio del barrio, el almacén, el negocio de venta de ropa de aquella persona vecina que uno conoce, que la tiene tan cerca que dice, ¿para qué vas a digitalizar?
Ahí es donde nosotros vamos a estar poniendo el foco hoy de iniciar esta conversación y, bueno, te planteo la primera pregunta. ¿Qué tan importante es esa digitalización y qué tan necesaria es? Bien, sí. Esto que vos decís configura un nuevo contexto, ¿no? Lo que vos hacías referencias en la presentación, configura un nuevo contexto que se visualizaba para que tengamos un poco de dimensión en los próximos 10 años, y esos 10, entre 7 y 10 años, se dicen que fue lo que aceleró la digitalización, la pandemia. Entonces, todavía estamos viendo de cómo salir de la pandemia, de todos los resabios que nos dejó como personas, como emprendedores, teniendo que suspender nuestras actividades, nuestras actividades económicas que daban sustento a nuestras casas, y encima tenemos que invertir en la digitalización, en todo esto muy abstracto para muchos, que es la transformación digital. Entonces, sí, respondiendo bien a tu consulta, Alejo, sí es necesario, pero bueno, en esto de la necesidad hay que ser un poco cautos, hay que ser pacientes, hay que hacer un traje a medida de cada una de las empresas, de los emprendedores, de las instituciones, como vos nombrabas. No es lo mismo para una institución del Estado que para una institución, una ONG, ¿sí? Que tiene que aplicar un WhatsApp o tiene que aplicar algún método, como por ejemplo Zoom o Meet, para poder interactuar con sus alumnos, que para un emprendedor. Y cuando te hablo emprendedor, que también en un punto es abstracto, emprendedor se le dice a todo, aquel que por ahí es catalogado, o sea, nosotros tenemos como una costumbre de catalogar a los emprendedores en función de su condición de AFIP. En realidad, que sea monotributista no configura si es pequeño o grande. Por lo general es pequeño, ¿sí? Y si es responsable en cripto, bueno, puede ser una empresa o puede ser una persona o puede ser una empresa, ¿no? Esto último, en los últimos años, por las constantes crisis y de todos los colores de Argentina, no es tan común que haya nuevas empresas jurídicas. Sí hay muchos emprendedores del estilo monotributista, ¿no? Y en esto sí, hay que bajar un poco a tierra. ¿Cómo aplicaría la transformación digital o la digitalización un monotributista, con las salvedades? Porque hay monotributistas que son prestadores de servicios, otros que hacen compra y bienes de un producto, y que esos productos algunos pueden ser una despensa y otro puede ser una venta de ropa. Entonces, bueno, ¿cómo aplicar o cómo bajar esto? Es un desafío, y está bueno decirlo, charlarlo, dar un indicio de por dónde va la cosa, como para poder bajarlo, ¿no? al llano, y hacer esto que decíamos como traje a medida de cada emprendedor. Sí, se ha gestado esta necesidad de buscar asesoramiento en este tipo de cuestiones, porque ni nadie nació sabiendo, ni una vez crecido estás en el tema muchas veces, quedás por fuera de todo lo que tiene que ver con la tecnología. Capaz sabés usar WhatsApp, pero no el WhatsApp de empresa. Capaz sabés comprar a través de internet, pero nunca pensaste en que tu negocio podía llevar por ese lado. Y son saltos que no se pueden dar solos muchas veces. Capaz lo intentás, pero también hay muchos riesgos en intentarlo. Y uno sabe, aquel que está trabajando, que lleva adelante una empresa, que lleva adelante un pequeño negocio, sabe muy bien lo que los riesgos implican en una economía tan llena de vaivenes. No es fácil arriesgar. Y entonces, cuando uno tiene que tomar ese riesgo, se pone a analizar si sirve o no, si es el momento o no. ¿Qué cosas les dirías a alguien que tiene, por ejemplo, un negocio de venta de productos, sea indumentaria, una tienda de decoración, de artículos de decoración, una tienda de alimentos, por ejemplo, un negocio tipo almacén,
¿Cómo lo podemos asesorar en el momento en el que decís, ¿me conviene o no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos? Mira, primero, bajar un poco el contexto, digamos, bajar un poco el concepto de transformación digital. O sea, todo aquello toda aquella herramienta que a mí me facilite mostrar mis productos o vender más, en las redes, ya cualquiera de esas herramientas que yo haga, que incorpore, eso implica o eso significa que estoy dentro de la transformación digital, ¿sí? Hoy cualquier comercio tiene sus vidrieras haciendo juego de palabras en Instagram. Eso ya es parte de. Entonces, no hay que pensar en grandes desarrollos, no hay que pensar en que yo tengo que tener una tienda en Mercado Libre, no hay que pensar que yo tengo que venderle a Asia, no. Todo tiene que ver, de vuelta, con mi tipo de actividad, con lo que yo puedo afrontar y hacia dónde tengo pensado o puedo ir. Por ejemplo, hoy una tienda de ropa que está en Gualeguaychú, en Concepción del Uruguay, en La Quiaca, puede armar una propia tienda y vender desde ahí a cualquier parte del país, sin ningún tipo de complicación, ¿sí? Eso es parte de la transformación digital que, desde mi punto de vista, una empresa pequeña, una pyme que tiene una tienda de ropa, puede hacerlo. ¿Y por qué no puede exportarlo? Digamos, hablando, qué sé yo, en el caso de La Quiaca, tienen frontera con Bolivia. Hoy tenés muchas posibilidades a través de una tienda, puede ser una tienda de Instagram, puede ser una tienda de las que te predetermina Mercado Libre, tienda nube, hay muchas e-commerce que se llama hoy, que son tiendas o plataformas para vender electrónicamente o digitalmente, te da la posibilidad de vender y de expandir tu red de negocios más allá de tu frontera física. Cuando digo frontera física me refiero a tu localidad y más chiquito a tu local. Entonces, hoy yo puedo abrir tantas sucursales como quiera o irme tan lejos como pretenda a través de la tecnología. Y eso es un cambio de hito, un cambio de paradigma que antes no sucedía o no se veía tan visualmente, porque esto no es que vino con la pandemia, ya estaba antes, pero ahora sí está como muy clara la necesidad o la posibilidad de hacerlo. Y esta posibilidad se vio a través de la urgencia que teníamos en la pandemia dura de poder seguir conectados con nuestros clientes a través de WhatsApp, a través de delivery, enviarle lo que eran los productos no esenciales, llamado así, por ejemplo, lo de indumentaria, o tener que conectarme por videollamada para ver a mis seres queridos. Entonces, a través de la necesidad, uno sí o sí tiene que adaptarse y ver algunas alternativas que hasta el momento no quería ver. Conozco personas, creo que vos también, y la audiencia seguramente lo va a interpretar muy fácilmente, gente adulta, gente grande que decía, no, yo WhatsApp no quiero tener. No le quedó otra que bajarse el WhatsApp, instalarlo y hacer videollamada con sus nietos porque si no, no los veía. Entonces, todas esas cuestiones forzosas hicieron que nosotros veamos más tangible esto, ¿no? Hay herramientas más gratuitas, hay herramientas que no son gratuitas, pero tampoco son muy caras, pero que necesitan algo de técnica como para implementar. Y después está lo otro, a ver, siempre voy a volver a el hacer el traje a medida, el acompañar este tipo de, a ver, muchas veces pasas de, nosotros, por ejemplo, en el estudio, llega gente que quiere instalar el WhatsApp Business, armar su catálogo o armar una tienda en Instagram. Bueno, todos los que trabajamos apoyando a emprendedores, en un punto tenemos que capacitarnos para acompañarlos en esto nuevo, ¿sí? Esto que vos decías, uno nunca termina de aprender, pero tampoco uno no puede pretender ser especialista en todo. Entonces, para mí nosotros los que trabajamos acompañando a los emprendedores tenemos una gran responsabilidad de acompañarlos a las cosas nuevas, ¿sí? El emprendedor, el que tiene una tienda de ropa, tiene que ver cómo hacer para vender más y mejor. Y nosotros cómo ayudarlo para darle una paleta de alternativas en función de esa actividad, ¿sí? Lo que yo he visto, por ahí hay que tener mucho cuidado, y es
creo que merece como una charla aparte, son los riesgos que tiene el comercio electrónico en función del uso de las herramientas y más que nada el uso de herramientas gratuitas, como por ejemplo el marketplace de Facebook. He visto que muchos publican autos, motos, cualquier tipo de bienes, también roticerías, y ponen sus datos. Y después vemos los fraudes de la venta que se hizo popular por la venta de dólares, te sacan tu foto de perfil de Facebook, te sacan tu número de WhatsApp, y empiezan a escribirle a tus contactos. Entonces hay que tener mucho cuidado. No es inseguro navegar en la web, pero sí hay de todo como la vida misma. Entonces, obviamente te me adelantaste, la pregunta fue perfecta porque viene como anillo al dedo la cuestión esta de los riesgos, porque el riesgo no es solamente jugársela económicamente, invertir tiempo, dinero en aprender o incorporar este tipo de tecnologías, sino también el riesgo de los nuevos mecanismos con las cuestiones económicas, es decir, comprar algo y que si en la parte analógica, que era la venta tradicional que uno tenía, habían estafas, habían plata falsa que te daban, habían mecanismos a través de los cuales te vendían quizás un producto en mal estado y no tenías forma de garantía para reclamar, es tanto para el que provee como para el que consume el riesgo que se genera en la cuestión electrónica. Entonces ahí tenemos también un segundo problema, que no es solamente saber aplicar la tecnología, sino también saber cómo cuidarse de la misma tecnología. Exactamente. Entonces, los riesgos son los mismos. O sea, al ser personas salimos a la calle y estamos expuestos a riesgos todo el tiempo. Esto no es algo que excede la tecnología, al contrario, es algo que está muy metido, se está hablando mucho de ciberriesgos, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que tener por ahí como precauciones y como tips para tener en cuenta al momento de hacer una tienda, por ejemplo, es ¿con quién comparto yo mis datos? ¿Qué datos comparto? ¿Cuál es el respaldo? No es lo mismo hacer una tienda predeterminada con el respaldo de Mercado Libre que hacerlo a medida o incorporar todos mis datos en una página web o incorporar todos mis datos en el marketplace de Facebook, que es gratis y que digamos, como soy usuario de Facebook, ya más o menos lo tengo aceitado. Hay que pensar y hay que darle una vuelta de rosca. Hay que pensar también respecto de dónde dejo mis datos, mi número de WhatsApp, a quién incorporo, digamos, hoy se puede hacer muy pública las cuentas porque está como eso de tener más seguidores, mostrar mi vida hacia los demás. Bueno, la recomendación es, si vas a tener para tu negocio, tenelo para tu negocio, un número para tu negocio, una red social para tu negocio y tu vida particular o privada vaya por otro lado. O sea, cuanto yo más pueda segmentar la vida personal de la vida profesional y la vida profesional tener cierto resguardo de información, ahí yo voy a tener más, no digo que voy a eliminar los riesgos, sino que voy a tener menos posibilidad de incluir en riesgo, ¿no? Que tienen que ver con el uso de la tecnología y gente que siempre va a estar pensando en cómo hacer para hackear o para buscar información de tercero para cometer un ilícito. Entonces, no es que la tecnología es mala o que comprar en internet es malo, no. Hay que tener ciertos recaudos y bueno, cuando uno no conoce o no sabe exactamente por dónde es, bueno, empezar a preguntar, investigar. Hoy también hay que aprovechar la tecnología para googlear, ¿no? Y buscar, que ya se hizo verbo, buscar, me ofrecen una tienda, ¿a dónde está sustentada? Los medios de pago de esta tienda, ¿quién lo soporta? ¿Lo soporta Visa? ¿Lo soporta Mercado Pago? Bueno, todo ese tipo de cosas hace a que le dé más seguridad y que yo pueda tener transacciones ordenadas, que yo pueda cobrar, que pueda entregar el producto en tiempo y forma y cerrar todo el circuito de la venta, en este caso, de una forma segura. Jonathan, en cuanto a lo que es tu mirada de análisis del panorama, de lo que es tu experiencia personal en
en lo que se vive cotidianamente. Cuando uno va al centro, capaz en el centro de cada ciudad, uno ya ve más digitalizado todo el mecanismo, pero cuando uno va al barrio, a la parte más alejada del centro, donde hay negocios, donde hay farmacias, donde hay almacenes o tiendas de ropa que están, o jugueterías, que es como que dentro de lo que es la tecnología están en otro tiempo. ¿Cómo ves ese progreso? ¿Vos creés que esa aceleración también se dio en la zona de los barrios, o en los barrios todavía hay una latencia que quizás hasta es positiva en algún aspecto, porque también te da esa cercanía de la presencia, del cara a cara con aquel que vos conocés? Capaz que vos vas al centro, comprás digitalmente en el centro, pero cuando querés algo que no te querés arriesgar, te vas al cercano, al que conocés y al que le podés ver la cara y decirle, mirá, te compro acá porque yo necesito la confianza que vos me das. Bien, yo ahí veo dos cosas. Primero, que el trato personal no va a haber, desde mi punto de vista, no va a haber tecnología que lo pueda reemplazar. Para mí, la mejor de las circunstancias es tener las distintas alternativas y que el cliente decida si quiere verme la cara o quiere que yo lo atienda personalmente o quiere venir a probarse el par de zapatos. Y también tener la alternativa de poder comprarlo por internet con una devolución gratis, que eso también se hace. O sea, yo si soy 40 o 41 o 40 y medio, y no es que soy 36 o soy 40, entonces con un cambio se supone que uno con buena fe podría concretar una buena compra. Eso por un lado. Por otro lado, lo que veo mucho es si la gente sigue viniendo y yo estoy en lo seguro, el emprendedor por lo general le cuesta parar la pelota si es que la cosa marcha. Entonces, yo siempre digo lo mismo, o sea, paremos la pelota mientras la cosa marcha, no cuando ya después no sabemos para qué lado va o cómo hacer para que la gente siga viniendo. Entonces, lo que yo veo en el panorama, que es prácticamente general, es que no, yo las redes no es cosa mía, no, la verdad que no me gusta, no sé cómo hacerlo. Bueno, hay que hacerlas. Hoy vos tenés una posibilidad, entre comillas, gratuita. En realidad hay gente que son los community managers, que hacen redes y que están estudiando en cómo poder impactar mejor, en qué horario publicar. Hay todo como un estudio de cuándo nosotros como usuarios estamos más en redes. Entonces, la eficiencia de esa herramienta ya está aprobada, si no las primeras marcas del mundo no la tendrían, es simple. Pero también hay que hacerle ver que esto es necesario, y que es necesario en momentos de prosperidad, en momentos que va bien. Lo que sucede con el emprendedor promedio es que es su atención al público, es su departamento de proveedores, es su recurso humano, es su gestionador, es su operativo. Entonces, como es todo, empieza a descartar cosas para poder seguir atendiendo a las cosas que son necesarias para que el negocio funcione. De vuelta, la recomendación es, tenés que tener redes, tenés que mostrarle más allá de tu barrio qué es lo que vos vendés, cómo lo vendés, qué posibilidades tenés. Tenés que también mostrar y darte de alta en Mercado Pago, tenés que tener la posibilidad de acceder a que tus clientes te puedan pagar con un QR. Después, o sea, siempre con la base de la información, ¿no? ¿Cuánto me cobra Mercado Pago? ¿Cuánto me cobra Modo por aceptar pagos con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito? Vos teniendo esa información, después cómo el cliente se financia, es un tema del cliente. Vos lo que no podés hacer desde mi punto de vista como emprendedor es decir, yo no te cobro de esta manera. No, yo no trabajo con Mercado Pago. Te ha pasado, nos ha pasado a todos. No, yo tarjetas no. Pero si vamos a un mundo digitalizado, o sea, ¿cómo no vas a cobrar con tarjeta? O sea, no porque el banco me manda... Perdiendo de oportunidad. Estás perdiendo una venta. Y probablemente ese cliente la próxima vez vaya a otro lado. Y sea tarde para que tenga una segunda oportunidad. Entonces, es interesante esto que decís del Mercado Pago, porque hoy vemos quizás que en un almacén, para llevarlo a lo más llano, ¿no? Pero en un almacén es más probable que puedas pagar con Mercado Pago que con un postnet, con una tarjeta de débito.
El Mercado Pago llegó donde la tarjeta de débito a través del Postnet no logró instalarse tanto. Exacto, y eso hace que sea más democrático también los medios de cobro, porque ahora te están pidiendo que estés inscripto y demás. Nosotros siempre recomendamos que estén inscriptos, que estén dentro del sistema, pero hasta hace un tiempo vos podés enviar dinero, todavía podés enviar dinero a un número de teléfono, pagar con QR sin tener, o sea, más que una cuenta hecha con un mail, y cuando vos pagás podés además tener tu billetera, o sea, la misma billetera física, tenerla ahí, pagar con débito, pagar con crédito, ¿sí? Quizás no tenés débito, pero en vez de evitar o decir, no tengo plata, no puedo comprar, lo comprás, el cliente concreta, el emprendedor concreta la venta y vos lo pateás un mes, por ejemplo. O la tenés con plata en Mercado Pago que te lo invierte día a día. Entonces, eso para el emprendedor es muy importante también, porque hoy no te sirve tener el dinero en una caja de ahorro con los números de inflación tan altos como manejamos en esta época. Te conviene tenerlo en Mercado Pago, invertido en Mercado Pago, que lo puedes utilizar y no hacer un plazo fijo tradicional, o no tenerlo, para peor, con la cuenta fija de un Postnet tradicional en un banco tradicional. Entonces, hay que hacer y con esto es como que voy concluyendo, pero es mucho para hablar de transformación digital, que tiene que ver con los medios de cobro, tiene que ver con cómo me financio, tiene que ver cómo resguardo mis fondos, qué hago, me estoqueo, compro dólares, invierto, tengo mi plata en Mercado Pago. Bueno, todas esas herramientas que tienen que ver con lo alternativo a los bancos tradicionales, que son las fintech, con las alternativas a los medios de cobro, que son las redes, Instagram, Twitter, Facebook, Twitch, TikTok, bueno, LinkedIn, y la paleta de alternativas es muy amplia y seguramente se va a seguir ampliando. Lo que yo tengo que hacer es parar y decir, ¿quién es mi cliente? ¿Cómo quiere mi cliente que yo le cobre? Bueno, y en función de eso, armar el traje a medida con toda la paleta de herramientas tecnológicas que el mercado nos brinda. Jonathan, muy claro todo lo que has dicho. Un placer haber conversado sobre este tema. Quedan cuestiones, obviamente, por delante para seguir charlando. Una de las que me viene sonando y que te la dejo picando para la próxima charla es cómo se está dando a través de esta digitalización un problema con el negocio tradicional, porque también se abren negocios no tradicionales que utilizan esta ventaja y que no corren con los gastos que tiene un negocio tradicional, y entonces el negocio tradicional dice, ¿para qué tengo tanto gasto en poner un mostrador para atender a la gente cuando podría estar haciendo desde mi casa con un showroom? Ese tipo de cuestiones que todavía están en esta transición generando una ruptura, creo que es clave poder charlarla en un futuro. La charlaremos. Así que bueno, muchas gracias, Alejo, y a disposición siempre. En Entre Ríos podemos vivir nuestra historia porque recuperamos espacios públicos que son parte de nuestra identidad. Con obras cuidamos el patrimonio cultural de las y los entrerrianos. Gobierno de Entre Ríos.